Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles una emisión de nuestro programa Agenda Especial. Hoy, como todos los meses, últimamente, en la consulta psicológica con Gloria H. A mí se me estaba olvidando que me tocaba consulta y ella me llamó al orden. Me dijo, José Alberto, lo necesito acá. Como yo vengo con un cuestionario que voy armando a partir de las preguntas, comentarios, sugerencias, que en los chats, que en las llamadas telefónicas, que en la conversación de calle, tengo con muchas personas, pues vengo a que nos haga una especie de terapia colectiva, a usted y a mí, y a todos, a propósito del país que vivimos, porque estamos hablando de la situación de Colombia, y del Valle y de Cali, obviamente. Doctora Gloria H., no me va a cobrar, ¿no es cierto? ¿Quién dijo que no? De pronto sí, un poquito. Consultas gratis no son buenas. Bueno, ya miraremos entonces de qué forma. ¿Cómo pago? Eso, un canje, un trueque allí. Me parece más prudente un canje. Eso. Ya estamos a escasos días de que Iván Duque sea presidente en ejercicio, pero ya tenemos nuevo Congreso. La semana pasada se instaló el nuevo Congreso de la República. Se dieron casos emblemáticos en el Congreso, el discurso del presidente Santos, los trinos de Álvaro Uribe Vélez, 70 trinos, mientras Juan Manuel Santos habló 50 minutos, Álvaro Uribe puso 70 trinos y Jorge Robledo puso 30, el del Polo, el líder del Polo Democrático. Y se presentó el caso de la protesta que hizo Antanas Mockus con un modus operandi que ya le conocíamos hace 25 años, bajándose los pantalones. Hágale psicología a ese circo que vimos el pasado 20 de julio, donde uno no entiende qué es lo que pasa, si vale la pena. Yo hablaba con mi mamá, hablaba con una tía que se pusieron a ver y me decían, pues que uno como que se siente con pena ajena, viendo el desorden que hay allá, viendo los discursos y observando los comportamientos de los congresistas. A ver, yo creo, José Alberto, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para hacerte terapia psicológica o al país. Yo creo que hay una cosa muy valiosa en ese Congreso y es la pluralidad. Yo creo que estamos acostumbrados a ver un solo modelo de comportamiento, una sola actitud, y lo que hay aquí es una apertura completa de personajes, de situaciones, lo que demuestra que esta es Colombia. Tenemos un poco de todo esto, de la locura, de la enfermedad mental de Álvaro Uribe, del aplauso para el presidente Santos y el reconocimiento de los miembros de las FARC sentados en las sillas de los congresistas, de la cola de Antanas Mockus. Eso es un poco una variedad que posiblemente estamos saliéndonos del esquema de que hay una sola forma de mirar la vida. Y creo, para mí es mucho más enriquecedor este Congreso, esperanzador porque se va a mover, no va a ser tradicional, va a ser un Congreso de muchísimo movimiento de oposición, la presencia de Petro como opositor. Yo pienso que alguien decía que en Colombia, no sé si recuerdas una columna o alguien que decía que en Colombia nadie se aburre. Tú te vas a montar bicicleta y te demoran 3 meses. Luego haces unas caminatas y son 2 semanas. O sea que la capacidad de aburrirse no está en Colombia. Creo que este Congreso nos está mostrando una gran variedad de situaciones, no nos vamos a aburrir y muy posiblemente si tenemos una apertura y una forma de mirarlo con cierta tranquilidad, respetando esa diferencia, creo que vamos a aprender muchísimo. Bueno, sin quedarnos en lo anecdótico, o sin pretender quedarnos en lo anecdótico, yo sí quiero que usted nos dé su opinión como profesional de la psicología, del comportamiento humano, sobre lo que hizo Antanas Mockus, en el contexto en el que lo hizo y las motivaciones por las que lo hizo. A ver, pues yo lo vi hace 30 años, no me acuerdo cuándo, y estaba en un contexto de la universidad, él era el rector de la universidad y en el grupo
artístico lo hizo de esa manera y fue mirado, era para ser mirado en ese momento en el equipo, en el grupo del teatro en que estaba, y una cámara fotográfica lo sacó de allí y lo metió a la vida cotidiana de todos a través de un noticiero, y entonces empezó a entrar al noticiero. Tenía un significado en ese momento. Yo pienso que ahora dentro del Congreso de la República tiene muchas lecturas. Personalmente no me gustó, ¿no? Pero yo creo que puede tener una lectura de irreverencia para poder decir la única manera de trabajar en un mundo donde nadie respeta es una irreverencia. Alejandro Jodorowsky es un psicólogo, no, él no es psicólogo, Alejandro Jodorowsky es un filósofo, pensador, artista, que ha hecho algo que se llama psicomagia, y él mueve a través de cosas absolutamente llamativas e impactantes, mueve las problemáticas de las personas para que impactadas realmente reaccionen. Es un poco en la corriente de Alejandro Jodorowsky, todo lo que se llama psicomagia. Él te coloca, por ejemplo, si tú estás haciendo un duelo y tienes un problema muy delicado, de pronto te dice, vaya al cementerio y rece. Hace actitudes totalmente salidas del contexto. Si tú tienes a las mujeres, a veces a una mujer con una problemática muy fuerte con su autoestima, la pone a cargar una muñeca, y cargue la muñeca donde quiera que vaya, lleve una muñeca de trapo, como para hacer impactos muy fuertes sobre la neurología, sobre la parte, dijéramos, mental de las personas, un impacto que choque de contragolpe y produzca realmente un cambio. Eso se trabaja desde la neurolingüística, de todo esto, impactar a través de situaciones muy, muy irreverentes y muy de choque. No son fáciles de asimilar, pero posiblemente se habla más hoy de la cola de mocos que cualquier otra situación que se vivió en el Congreso. Ahora, que lo van a castigar, que sirve para impactar, que era el lugar para hacerlo, de pronto, pero es muy fuerte, es impactante, y si produce un resultado de aprender a respetar, a través del irrespeto aprendemos a respetar, pues es una forma de conciencia, ¿no? Bueno, y simultáneamente con lo que pasaba con Antanas Mocos, el expresidente Uribe, en esos 50 minutos que habló Juan Manuel Santos, puso 70 trinos y casi que, por lo menos lo demostró, que tiene la capacidad de escuchar con atención lo que va diciendo el presidente e ir ripostando con sus apreciaciones, desvirtuando o intentando desvirtuar cada una de las afirmaciones que Juan Manuel Santos mostraba como realizaciones de su gobierno, a menos que sea que el discurso esté escrito y ya lo hubiera leído antes. ¿Qué lectura le hace usted a esa Saquemos el contexto, no se llama Álvaro Uribe, no se llama Juan Manuel Santos. Una persona que está en una asamblea y alguien está hablando y estás produciendo esto, ¿cuál es la sensación? ¿Es una persona sana mentalmente? ¿Está llena de odio y de envidia? No resiste levantarse la cabeza y verlo, lo tenía al frente, no resiste ni verlo. Entonces saquémoslo del contexto del Congreso. Álvaro Uribe es un hombre enfermo mental, es decir, en cualquier contexto, una persona llena de tanto odio, es que no resiste, no le pudo ver absolutamente nada bueno. A ver, yo creo con la mano en el corazón, uribistas, petristas, lo que quieran, ¿no hay nada bueno de Juan Manuel Santos? ¿No hay nada bueno de esta presidencia? Creo que cuando uno llega a ese extremo, se está dando cuenta, se está enterrando a sí mismo el puñal, porque es imposible no aceptar que este hombre hizo algo bueno por Colombia. Y cuando tiene 70 trinos, es la patología de la obsesión. Una persona obsesiva, una persona realmente compulsiva, hace cosas de estas, pero es una patología increíble. Si aceptamos su tesis de que Álvaro Uribe tiene lo que llama usted una especie de enfermedad mental, entonces los que están apoyándolo, lo siguen, están en su entorno, ¿son igualmente enfermos? Él es un caudillo, y los que lo siguen sin analizar siquiera. ¿Alguien le puede cuestionar algo? Iván Duque puede cuestionar a Álvaro Uribe. Cuando Álvaro Uribe sale a defenderlo y dice, solito, alguien le dijo a Álvaro Uribe, mire, usted está ridiculizando a Iván Duque. ¿Alguno de ellos cuestiona a Álvaro Uribe? Eso es un dios, eso se llama el caudillismo, y yo creo que quien lo sigue respetando muchísimo es una especie de caudillo
donde me cierro los ojos y lo que diga el jefe, lo que diga el jefe, lo que diga el jefe. Cuando tú encuentras a otros líderes de Colombia, Sergio Fajardo nunca tuvo caudillismo. Sergio Fajardo es cuestionado. Petro es un poco caudillista todavía porque la gente no se atreve a cuestionarlo, a no ser los antipetristas. Pero cuando uno empieza a seguir a alguien de esa manera, la religión católica, cuando tú no puedes cuestionar a quien sigues, eres un fanático y tienes un caudillo al cual seguir. Si tú te atreves a cuestionar y tú te atreves a decir no es perfecto porque es humano, pues allá hay una libertad y una autonomía mayor. Pero todos aquellos que siguen a Uribe con este fanatismo, sin lugar a dudas que yo considero que es un caudillo, y hay unos fanáticos que no pueden mirar absolutamente nada, sino lo que diga el jefe, lo que diga el jefe. Allí hay una especie de religión, esa es una religión completa, donde tú no puedes mirar más allá de eso. Es gravísimo. ¿Qué explica que personas no precisamente incultas, personas formadas, personas con mundo, que han podido estar en otros lugares fuera de Colombia, que no son pobres de solemnidad, tengan esa aptitud de fanatismo o de seguidismo que usted menciona? Es decir, ¿en dónde se incuba el germen del caudillismo? De ese caudillismo, de esa aptitud gregaria de toda una sociedad? Ojalá de toda, no, de una gran parte. A ver, yo siento que allí hay algo, y es, primero, tu nivel de conciencia. El nivel de conciencia es, esta es una sociedad, Colombia es una gran madre. Colombia no es padre, Colombia es madre. Madre sobreprotectora que soluciona, que da subsidios, que facilita, que justifica, llena de leyes que no se cumplen. Por eso Colombia es corrupta, porque la ley es para pisotearla. Pero es una madre que siempre está excusando. Es una madre, Colombia, ausente de padre. Colombia no tiene padre. Colombia tiene leyes, pero no tiene una figura de padre con una cierta autoridad y con una cierta, dijéramos, unos ciertos principios que la ayude a organizar mentalmente. Entonces, ante la ausencia de padre, este padre caudillo líder los arrastra y la gente va detrás de él como si fuera el papá que los lleva de la mano. Cuando tú tienes una cierta autonomía, tú te atreves a cuestionar a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque ya has ido creciendo y ya te atreves a decir, mamá, yo no estoy de acuerdo, papá, yo no estoy de acuerdo. Pero cuando tú puedas tener 10, 15, 50 años y sigues creyendo fanáticamente en alguien como si alguien fuera perfecto, allí hay una, entre comillas, inmadurez emocional. Si yo no me atrevo a cuestionar, si yo tengo que bajar la cabeza y decir lo que tú digas, allí hay una inmadurez emocional. Cuando uno crece, uno tiene una cierta distancia, desidealiza y puede hablar de igual a igual, no tienes que ser irrespetuoso, pero todos los seguidores, o la gran mayoría, no se puede generalizar, de gente que sigue a un caudillo, de pronto la pregunta es, ¿qué le pasó con su padre? ¿Qué le pasó con la figura de padre? ¿Por qué necesita ser llevado de la mano de esa manera y no se atreve a tener una propia opinión o un propio criterio o a disentir del padre? Porque es que no se atreven a cuestionarlos, y me parece delicadísimo. Pero entonces eso significa que ese síndrome ocurre en muchas comunidades humanas en muchos países distintos, desde la Rusia, desde Alemania, Italia, España, la propia Estados Unidos. A ver, yo creo que los países europeos son países que tienen padre y madre, son mucho más organizados, son respetuosos de la ley y de la norma. Ahora, Trump es en este momento un desorden impresionante para Estados Unidos, pero yo no creo que sean todos los países. Colombia es un país latino, para mí, con una ausencia de normas y de reglas impresionantes. Las tenemos escritas todas, pero vete para los países Escandinavia, Finlandia, Dinamarca, son países ordenados, que respetan la norma. La misma Rusia de pronto puede ser un país también con una necesidad muy grande de padre, de caudillo. Pero en estos países escandinavos no hay caudillismo, ni hay ninguna clase de situaciones de esa forma, no todos los países del mundo, ¿no? ¿Qué es Uruguay? Uruguay es un país organizado, un pequeño país que ya tiene una forma de organización y se respeta. Hay cosas diferentes, pero claro, nos falta mucho la sensación, la autoridad, no el autoritarismo, una autoridad organizada
que respete la norma, que tenga consideración con la gente, pero eso no lo vivimos aquí en este país y en muchos otros países. Yo escuchaba en estos días una entrevista larga que se le hizo a una líder de la zona de Hidroituango, y esta mujer, que es una socióloga, de una manera muy sentida, al final ella cierra la entrevista diciendo: al final, paradójicamente, yo me alegro de que esté pasando todo este desastre, porque tocar fondo será lo único que nos permitirá sentir que estamos llenos de estiércol pues a nuestro alrededor y tendremos que sacar la cabeza. Usted... Esa es la teoría del caos, ¿no? La teoría del caos te dice que el caos es el que produce el cambio, que cuando tú llegas al fondo y revuelcas todo, eso es lo que lleva a mover. Estamos muy mal, hay que buscar una forma de solución, pero cuando ya en el caos completo, en la aparente desorden, se genera una vía de resolución. Acuérdate de los huracanes. ¿Qué es lo más quieto que tiene un huracán? El ojo. En medio de todo se puede gestar cómo construir un país diferente en medio del caos, y yo creo que eso es lo que estamos haciendo, construyendo un país cayendo en cuenta, tomando conciencia. Entre más desordenado pueda ser, hay gente que se va en el remolino y hay gente que dice: no, párele, párele. ¿Cómo podemos caer en cuenta de esto y no continuarlo y no seguirlo? Es la teoría del caos. Siguiendo con ese análisis de lo que está pasando en esta coyuntura, usted en la entrevista anterior, yo le planteaba la hipótesis de que Iván Duque haga un poco lo que hizo Juan Manuel Santos con Álvaro Uribe Vélez, que se le desmarque, que no sé si decir si lo traiciona, pero por lo menos se le desmarque, se le autonomice. Usted me planteaba que no lo creía, no por nada distinto a por la estructura personal de Iván Duque. Usted decía: él es un hombre joven pero conservador. ¿Se mantiene en esa hipótesis? Me reafirmo en la hipótesis. Creo que es conservador, está muy inseguro, y creo que nosotros en psicología decimos que una persona insegura se camufla en una personalidad aparentemente muy fuerte para poder esconder su debilidad. Creo que cada vez más muestra su fragilidad, está aprendiendo, puede aprender, es un hombre muy inteligente, pero yo lo siento frágil emocionalmente para tomar decisiones, y creo que no va a demarcarse de Uribe en ningún momento, por el contrario, lo refuerza cada vez más. Es casi como las personas de su gabinete o que está nombrando a su alrededor, casi que son agradecimientos al grupo de él, agradecimientos al grupo Carlos Olmes, Alicia Arango, Guillermo Botero, es decir, agradecimientos. El muchacho que va a manejar, creo, el Ministerio de Hacienda, Barbosa, creo que es. No, Alberto Carrasquilla. No, el de Barbosa va a ser el de... El de planeación. Barbosa va a ser el de la economía naranja. Sí. No sé cuál va a ser, pero todos son de su núcleo, reforzando, por el contrario, afianzarse de los suyos, está en todo su derecho, pero eso lo aísla del país, cada vez lo refuerza más, y me parece delicado. Francisco Barbosa creo que se llama, sí. Y no sé qué ministro va a ser, pero va a estar al lado de él, muy cerca. Entonces cada vez más es su grupo, están diciendo Susana Correa para dónde va, Pacho Santos para dónde va, entonces está nutriéndose totalmente del mismo grupo del Centro Democrático. Ha elegido uno o dos distractores, pero todos son del mismo grupo. Me parece delicadísimo, ¿no? Porque no conozco sus historias. O sea, usted asume que esos nombramientos no son de su propia cosecha, sino que son un poco impuestos. No, yo creo que pueden ser de su propia cosecha, porque ya no sé cuál es la diferencia entre dónde está él y dónde está inmerso en este grupo. Ya, es decir, somos uno. Somos como en la propaganda del Canal 1, somos uno. ¿Dónde está él y dónde están los otros? Somos uno, un grupo homogéneo, totalmente
monotemático y todos hacen lo mismo, entonces todos repiten al unísono. Yo no creo que él esté separado del grupo, el grupo está con él, no sé dónde llega Álvaro Uribe, dónde empieza el grupo, porque es como si tú encontraras que se mezclan de tal manera que no hay diferencia, y creo que está siendo totalmente leal y fiel a su grupo, a su jefe y a su estructura, totalmente. Él no ha traicionado a nadie, por el contrario, totalmente leal y fiel a su estructura. Y descarta que después de unos 6 meses él dé un salto. Alguien decía, un poco medio, mire, Álvaro Uribe se curó en salud, él no iba a ser tan idiota de volver a dejar que lo traicionaran, él se curó en salud y lo escogió bien escogidito de manera que lo alineara y lo pusiera a caminar, ¿no? Yo pienso que hasta ahora, pues ojalá para bien de Colombia se desmarcara, pero no lo creo. Me impresiona, es que no le da, voy a decirlo muy fuerte, no le da vergüenza seguir escogiendo lo mismo. A ver, si yo voy a ser dirigente de muchos, pues trate de equilibrar, es que no le da vergüenza. Escoge de los mismos y el mismo grupo y sigue y repite y repite. Está posiblemente alguien de La Guajira, la persona de la ministra de Cultura del Valle, pero todos siguen siendo los mismos y los mismos y los mismos. No hay vergüenza para saber, a ver, mi gabinete va a ser diverso. Puede que sea gente muy preparada, porque en eso no se puede quitar, pero cada uno es reforzar, son los de mi grupo, al lado mío son los de mi grupo, gravísimo. No hay diversidad de criterios en su mundo, ¿no? O sea que entonces usted descarta que Iván Duque tenga una especie de ruta de gobierno propia, o sea, que tenga su agenda como presidente, porque yo sostengo la tesis de que el poder es para poder. Y el 7 de agosto, a las 3 de la tarde, la banda presidencial se le va a poner esa a Iván Duque, no a Álvaro Uribe, ni a Carlos Holmes. No, se le va a poner a un grupo. Pero yo insisto y quisiera pensar que se le pone esa a una persona, Iván Duque, y el presidente es él, gusten o no le guste. Definitivamente, pero él es un grupo. Es como si todos somos uno, como en la propaganda del canal. Él es un grupo. Y se le va a poner a un grupo que me preocupa un poco, quiere hacerlo a su manera. Ese es el gobierno de Iván Duque, dijo Paloma Valencia, y ellos son al unísono. ¿Quién cuestiona un poco algo del grupo? ¿Quién dice yo no estoy de acuerdo? ¿Crees que es posible que haya 50 personas que piensen tan igual, caminen tan igual y lo hagan todo tan igual? ¿Esto es lógico? ¿Esto es coherente? Es que ni que fuera, pues yo no sé si los ejércitos tienen esa disciplina castrense tan fuerte, pero aquí nadie disiente, aquí no hay ninguna clase de diferencias, el grupo es monolítico, caminamos igual, pensamos igual, lo hacemos igual. Yo creo que ese día se le va a poner la banda a un grupo, al Centro Democrático, totalmente a él. ¿Dónde está Uribe? ¿Dónde está Duque? ¿Dónde está el grupo? Eso es como si tú empezaras a mirar un sancocho, todo está revuelto, todos somos uno. Ellos sí pueden hacer la propaganda del canal, todos somos uno. Pero esa hipótesis suya es una hipótesis muy desesperanzadora. A mí no me han gustado las primeras cosas de Iván Duque. Yo pensé, él hizo un discurso el día de la elección muy conciliador, pero no me ha gustado para nada. Él le ha dicho a su ministro de Defensa, por favor cállese, le ha dicho a Uribe cuando le escribe solito, a ver, cállense, por favor, déjenme gobernar, se los ha dicho, al menos amorosamente, amablemente, a través de un Twitter, yo soy el que voy a gobernar, las opiniones de los demás los respeto, pero yo tengo el mando. ¿Lo ha escrito ese Twitter? No lo ha escrito. Y el ministro de Defensa no se ha posesionado, el don de la oportunidad fue tenaz, pues, ¿no? Y ya dijo qué va a hacer con las marchas que favorezcan a todos los colombianos. ¿Alguien puede entender con lógica que exista una marcha protesta que sea a favor de Colombia, toda a favor de los colombianos? A ver, es ilógico. Y me preocupa que Iván Duque va a tener dos mentores muy fuertes. Guillermo Botero, que odió a Santos, odió el proceso de paz, y Álvaro Uribe, que odió el proceso de paz. Son sus dos viejos patrones, patriarcas, autoritarios, lo van a manejar. Le van a decir cómo comportarse. Se está torciendo, mijito, vea, enderécese, a ver qué pasa. Esos dos me parecen gravísimos para él. ¿Usted descarta
la posibilidad de que el ejército termine volteándosele al gobierno? Ay, no, yo no creo que, no. A ver, Ay, ¿qué es lo que eso quiero no me decir? gusta. No, yo lo digo, a mí al contrario me parecería bueno. Es muy sintomático que Mario Montoya, que fue comandante de las fuerzas militares, que es el primer comprometido con los falsos positivos, haya aceptado acogerse a la JEP, no obstante la posición tan dogmática anti-JEP que ha tenido el Centro Democrático, y ya lo hizo. Bueno, entonces devuelvo la pregunta, entonces, ¿qué quiere decir que el ejército se le voltee? Se me sonó a golpe de Estado. Pues no digamos golpe de Estado, pero por lo menos una desobediencia pasiva, si se lo puede decir así. Desobediencia pasiva a un sector político, a un sector pero político, no a Colombia. Pues, claro, no, yo no estoy hablando al país, estoy hablando al gobierno, listo. al gobierno. Al gobierno de ese momento. Sí, listo. Que si Guillermo Botero viniera a tratar de volver a atizar la guerra, a lo mejor los generales digan un momentico. Listo, listo, es que no mi actitud inicialmente fue que fuera un golpe de Estado. Yo pienso que ellos pueden hacer una resistencia pasiva muy buena y muy fuerte. Y es que hay señales, en el generalato. Esa resistencia pasiva sería muy fuerte, muy buena, no quiere decir golpe de Estado, ¿no? Porque es que los límites son muy sutiles y no es golpe de Estado, sino, a ver, este país se construyó ya distinto. Pónganse en el presente, señores que están manejando el país, y no nos devolvamos a una cosa que nadie quiere, solamente ellos, no me imagino. No, pero te entendí, de pronto sería sanador siempre y cuando que no sea a Colombia la que se la hagan, sino al grupo político que está manejando el país. Hay otro hecho que pesa mucho en la realidad del país hoy, y es las FARC, la presencia de la FARC, de lo que eran las FARC antes, ahora la FARC como partido. Santrich no se pudo posesionar porque está en la picota. Con fecha de hoy sacó una pequeña carta donde está diciendo: fiscal, señor fiscal, ¿dónde está el indictment de Estados Unidos? ¿Dónde está la prueba reina de la que usted ha hablado? Muéstremela. ¿Dónde está la voz mía negociando cargamento de cocaína? Usted no la tiene, deje de engañar al país. Le dice Santrich públicamente, lo sacó esta mañana. Y Iván Márquez plantea: yo no voy a posesionarme porque no hay garantías de que se van a respetar los acuerdos convenidos con el gobierno que está saliendo. A ver, pero hay 7 que sí están allá. Yo diría, lo de Santrich me parece mucho más delicado y hay que cogerlo con pinzas, sin lugar a dudas, pero me parece que Iván Márquez sí debería de ir. Yo pienso que todos estamos aquí arriesgando cosas y yo creo que uno debe tener un poco apostarle a que las cosas vayan a resultar. Casi que es una contradicción con lo que hemos dicho en todo, porque no le estoy apostando a que esto vaya a resultar, pero yo pienso que Iván Márquez ¿qué le va a quedar la sensación de que le aposté a que resultara y fracasó, y no de pronto porque yo no contribuí, eso se dañó? Que creo que sería la mayor responsabilidad. Pienso que tenemos que apostarle, y ojalá también, pues, con la mano en el corazón, apostarle a que Iván Duque le va a ir bien. Los signos que está dando no son buenos. Alguien decía ayer, Kiko Lloreda sacó una columna: a ver, déjenlo gobernar y díganle que aprendan los tolerantes a aceptar que lo va a hacer bien. Pero yo me preguntaba, ¿la tolerancia es silencio? ¿Nos tenemos que callar? ¿La condescendencia es quédense callados? Estamos viendo, pero apostémosle que le va a ir bien y no decimos nada. ¿O se puede hablar, se puede advertir los signos que está diciendo? Él hubiera podido hacer, Iván Duque, algo diferente, mucho más participativo, y creo que nos habría dado una mejor garantía de seguridad. Está abierto, pero es que ha sido absolutamente leal al Centro Democrático, y eso margina a muchos grupos de su gobierno, y me parece que es delicado esa parte. Entonces, yo pienso que Iván Márquez sí se debería posesionar y apostarle a que no falló por nosotros. Dicen en términos futbolísticos,
yo tiro la pelota al otro lado. Si fallan son los otros y no fallamos nosotros. ¿Qué tal que se falló? ¿Qué tal que los otros 7 hubieran dicho no vamos? Entonces, ¿quién fue los que fallaron? ¿El gobierno y los acuerdos o ellos que no participaron de lo que se habían comprometido? Bueno, es parte de toda esta complejidad. Ahí le pongo otro tema en la mesa. El padre Francisco de Rú. Al padre Francisco de Rú, en el Congreso de la República, José Obdulio Gaviria lo dijo con todas sus letras que era un cura guerrillero. Lo dijo así: un cura que agradece y declara su admiración por los miembros del ELN, por Camilo Torres, por la lucha armada. Ese cura no puede ser el garante de la Comisión de Verdad Histórica, y esa verdad histórica hay que reemplazarla por otro tipo de comisionado. Eso unido a que en la llamada Justicia Especial para la Paz se nos dice que esa Justicia Especial para la Paz es ventajosa para las FARC, pero nadie nos dice que en la Justicia Especial para la Paz deben, o así se hizo el acuerdo, deben comparecer los militares, los políticos, los empresarios, y ya el Centro Democrático logró que eso no pase. Entonces, estamos a mitad de camino. Por un lado, a la JEP la están despedazando, y por otro, la Comisión de la Verdad, con el padre Francisco de Rú, lo están, están haciendo una campaña mezquina con un hombre que yo creo que ningún colombiano sensato... Yo puedo meter la mano hasta aquí por Francisco de Rú, sí, hasta aquí, es decir, firmo una hoja en blanco, como tantísima gente. Es decir, a ver, ¿de quién viene la crítica? De José Obdulio Gaviria. Y de Paloma Valencia. Es decir, a ver, eso mismo te dice casi que hay un momento, estamos viviendo en un país que de pronto lo más importante es preguntar quién lo dice, no cómo lo dice o qué dice. ¿Quién lo dice? Ah, no, si lo dice él, ya descalificado. Yo creo que Francisco de Rú, la admiración que tengo por este hombre, por su familia, es que es una familia a prueba de balas. Creo que de una honestidad, de una gallardía, de un servicio al país impresionante. Francisco de Rú es admirado por muchísima gente. Casi que es, dijéramos que es un homenaje que alguien como José Obdulio y Paloma hablen mal de él. Eso es como revertirlo, ¿no? Ah, qué bien, si hablan mal de él, quiere decir que debe ser muy bueno. Pienso que no hay manera de dudar de Francisco de Rú, de Pacho de Rú. Pero el efecto práctico que tiene ese tipo de sindicación es que ellos tienen hoy el poder político en el Congreso y pueden dejar sin dientes a la Comisión de la Verdad que preside el padre. Sí, pero yo siento que las vísperas de la elección del Congreso hubo un conato de rebeldía y ya no les fue tan fácil. Yo pienso que allí siempre se dijo con mucha rabia que Roy Barreras estaba ayudando a pedalear eso. Me quito el sombrero. Si alguien puede empezar a parar este grupo, y ya no les fue tan fácil, ¿no? Hasta se tuvieron que someter a votación. Ernesto Macías no llegó por consenso, es decir, porque fue facilísimo, el Centro Democrático iba a rodar. Ellos saben que si no manejan las cosas con cuidado, se les voltean los otros y se quedan con 50 votos, y el resto de la gente ya no está con ellos. O sea que ya no... Hay conatos de rebeldía, lo que me estás diciendo un poco de los militares, ya tragar entero, ser homogéneos en todo no va a ser tan fácil. Pienso que este es un país que va despertando, un país que va creciendo y va diciendo gracias por lo que me dieron, pero yo también puedo aprender a caminar a mi manera, y creo que eso es muy valioso. Ya no tenemos que seguir ciegamente al caudillo, hay una parte del país que está despertando y eso es muy positivo. Humberto de la Calle finalmente la semana pasada volvió a salir a los medios, aceptó una entrevista en la W, larga, habló de muchos temas y se mantuvo en su posición de por qué había votado en blanco, por qué le parecía que ninguna de las dos propuestas eran el camino que Colombia necesitaba, pero lo percibe uno, por lo menos en mi opinión, escuchándolo, mirando su comunicación no verbal. Lo veo un hombre tranquilo, un hombre decente con el país, aporreado por lo que pasó, pero sin amargura, con deseo de que se encuentre algún camino para
que volvamos a enderezar. A él le da mucho miedo, y lo dijo claramente, que se tiren todo a la borda, porque sería devolvernos medio siglo, pues. Sí, que lo tiren todo por la borda sería muy tenaz, pero como dicen los muchachos, sería para el Centro Democrático como escupir para arriba, ¿no? Porque realmente les caería todo el agua sucia a la vida. No le conviene a Colombia y esperemos que ellos no tengan que aprender de esa manera y que puedan aprender sintiendo la presión de un país que quiere seguir en esto. Lo de los militares me parece muy importante. Es decir, el aplauso a Juan Manuel Santos en el Congreso. Que eso también es sintomático. Sí. Fueron 2 veces que lo aplaudieron, sí, no una, sino 2, sí, y de pies. Sí. Sí, largo rato. Yo pienso que en este momento Juan Manuel Santos se gastó toda su popularidad, pero eso se va a revertir. Yo diría que en la medida en que se polaricen las posiciones, Duque y su grupo y el resto del país acá, de pronto, pues ojalá que no nos pase lo de Nicaragua o lo de Venezuela, que no nos vamos a volver por ellos, iguales a ellos, no por Petro y por los demás, sino precisamente por ellos, porque nos llevan al extremo de querer que haya pluralidad y no la única idea que tienen estos dos países de hay una sola forma y no aceptamos nada diferente. Yo pienso que este país puede despertar. Hay más optimismo en lo que se está gestando alrededor que en el mismo gobierno, y yo creo que esto es una cosa importante de mirar. En los últimos días, muchos columnistas, por ejemplo, y académicos como Julián de Zuviría, le escribió a la ministra de Educación y le dijo: ministra, usted tiene 2 desafíos en sus manos, en su cartera. Tiene una ventaja que no tenían los otros ministros de Educación, que usted ya ha sido secretaria de Educación y que usted ha sido asesora y ha estado muy cercana al tema educativo con Peñalosa. Ahora tiene que jugársela. 1, por la formación de los docentes, y 2, por cambiar el currículo formativo en el país. Y le dice, y esa es su tarea, venga, hágala, ¿sí? Póngale presupuesto a la educación, defiéndalo y haga esos 2 desafíos. Por otro lado, Julio César Londoño también escribió un artículo muy interesante sobre por qué, a partir de su experiencia, por qué es escritor él, reivindicando el papel de los maestros. Quienes estudiamos un poco qué explica que un país vaya más adelante y otro más atrás, sabemos que la educación es definitivamente un indicador de precisión. Pareciera que se quiere tomar conciencia de que la educación no puede seguirse tomando a las patadas y simplemente aprobando contratos para que le den cualquier agua de limón a los niños y cualquier computador anacrónico a los estudiantes. Eso le daría a uno una esperanza, que estos, por ejemplo, la Universidad de los Andes sacó un estudio muy interesante sobre qué pasa con la educación en el país, y está diciendo algo que casi nosotros no tenemos en cuenta. Solo el 30% de los 400.000 educadores colombianos tienen posgrado. Solo el 30%. Pero yo no me preocupo tanto. Para mí, he sido educadora, fui hace mucho tiempo, yo no creo tanto en que sea la intelectualidad ni la intelectualización lo que lleve ni los magísteres ni esto, sino la formación de ellos. Y yo creo que yo no creo que el trabajo de educación tenga que ser un trabajo del Ministerio de Educación, tiene que ser un trabajo del presidente. Y mientras que el presidente no le dé a la educación esa importancia, la educación como parte vital. Allí estaba diciendo el ministro de emprendimiento, de la economía naranja, cómo es a través de la educación que se llega a la economía naranja y abrir, que sean los artistas, todas las profesiones de Colombia o del mundo que tengan igual importancia, pero eso se cambia desde un proceso, desde un proyecto educativo, como una mirada educativa del presidente. Por eso me gustaba Sergio Fajardo muchísimo, porque Sergio Fajardo atravesaba la educación por toda parte de su gobierno. Eso no se lo pueden dejar a la ministra, porque entonces es un ministerio más como los otros 12, y no hay la importancia suficiente. Tiene que estar la educación
atravesada en todos los ministerios y ser un proyecto del presidente, y allí sí la educación se moverá. La educación es anquilosada, pero no solamente por las formas o las herramientas que tenga. Lo más anquilosado que hay son los profesores. ¿Cómo cambias tú la mentalidad de un profesor? Y no es la mentalidad metiéndole intelectualidad y diciéndole estudie un magíster o algo. ¿Cómo le cambias la mentalidad a un profesor? ¿Y qué esperar de un gobierno conservador? ¿Qué quiere decir por principio una persona conservadora? La que conserva, no la que quiere asumir. Y la educación, claro, es el motor de cambio. Yo no soy muy optimista porque la educación se cambie desde el Ministerio de Educación o desde una secretaría, a no ser que tenga una mirada que esté amarrada al patrón central, al gobierno central, que sea un proyecto del presidente de la República, y no es un proyecto del presidente de la República. El mismo autor, en sus estudios, en su análisis, dice que otro desafío que tiene el Ministerio de Educación o el nuevo gobierno es distinto, ¿no? Fíjate que ya hace la diferencia, ¿no? Es transformar el programa Serpi lo Paga. Porque el programa Serpi lo Paga, que aparentemente estaba bien intencionado, terminó quitándole recursos a la educación pública para pasárselos por ventanilla a la educación privada, de élite además, y pone unas cifras muy grandes. Es decir, Colombia en 4 años, en los últimos 4 años, pudo haberse gastado 6 o 7 billones de pesos colombianos solo en financiamiento de Serpi lo Paga, que eso es una reforma tributaria, solo para la educación. Usted, que me imagino que tiene cercanía, y además porque ha sido educadora, pero cercanía con este tipo de temas, ¿qué piensa de un programa como Serpi lo Paga? ¿Usted sabe una cosa, José Alberto? Serpi lo Paga, si se puede decir, nació en el Valle del Cauca. Y el Valle del Cauca tuvo Los Mazos, que fue el programa, no sé si fue del gobierno de Gustavo Álvarez Gardiazabal, cuando estaba Infivalle, lo manejó con Gustavo Góngora. Los Mazos del Valle del Cauca nacieron de la mejor idea era traer de cualquier población del Valle del Cauca las mentes más brillantes. Estaba con auditoría de organismos externos a la gobernación del Valle. Hay muchachos de esos. Yo me acuerdo que yo conozco ese programa porque yo fui la psicóloga que trabajó con esos muchachos. Hay un muchacho de esos que es brillante, está en Cambridge, un muchacho salido de un pueblo del Valle del Cauca. Tiene todos los méritos del mundo, y hay varios de esos muchachos que pudieron salir adelante gracias a esos programas. Esos programas son maravillosos siempre y cuando que no se contamine. Salido Gustavo Álvarez y pasado el segundo o tercer gobierno, lo manosean y lo vuelven nada, porque no siguen cumpliendo las expectativas que hay. Inicialmente son estructurados de una manera extraordinariamente positiva, pero luego la política y los empiezan a contaminar. Las primeras generaciones de los Mazos del Valle del Cauca son de admirar. ¿Dónde están esos muchachos? Ojalá alguna vez se les hiciera el seguimiento, ¿dónde estuvieron? Y eran muchachos de la plaza. Yo me acuerdo que había una niña de algún pueblo del norte del Valle, donde su mamá vendía arepas en la plaza del pueblo, y esta niña pudo venir a las universidades a estudiar lo que nunca se le hubiera podido dar la opción si hubiera seguido y no hubiera habido el programa Mazos. Entonces yo creo que Pilo se puede mejorar. Ahora, se puede mejorar de otra manera. No hay necesidad de marginar a un sector, al público del privado, sino que los muchachos puedan escoger sus universidades de una manera distinta. Ojalá se pudiera conservar. Yo sí creo que se deben de conservar esos programas porque son la oportunidad para mucha gente que no tiene la opción de estudiarlo. Ahora, no tiene que ser en universidades privadas, pueden ser en universidades públicas, pero abrir la opción. Pero el programa en sí, como estructura, como oportunidad de apoyo para los muchachos, nosotros tenemos en el Valle del Cauca, si miramos la historia, son los Mazos, y los Mazos fueron excelentes. ¿Dónde están los primeros Mazos del Valle del Cauca? No había una gota de política, no había ninguna recomendación política, no servía, solamente las notas y el ICFES, y llegaron donde pudieron llegar maravillosamente. Se les abrieron las puertas de las universidades a gente que nunca pensó que lo podría hacer. Demos
otro cambio de página. Los congresistas del Valle de Cauca. En el Valle de Cauca, en esta nueva legislatura, tiene congresistas nuevos. Tiene a Catalina Ortiz, tiene a Cristian Garcés, tiene al joven Velasco, Gabriel Velasco de la ANDI, jóvenes que, o sea, personas que nunca habían estado en el Congreso. ¿Le ha hecho usted seguimiento a estos políticos nuevos que están entrando a representarnos ante el escenario nacional? ¿Es optimista con el papel que ellos van a jugar? ¿O siente que, al igual que Iván Duque, con el alto gobierno, ellos están amarrados y anclados a factores de poder regional que no los van a dejar actuar? No, a mí me gustaría que ellos tuvieran una mirada mucho más vallecaucana, que se aglutinaran en torno al gobierno departamental del Valle, que oyeran más al Valle. Ellos son congresistas, claro, a nivel nacional, pero yo no creo que haya mucha comunicación entre la gobernadora y ellos. Debería haber muchísima más relación, oírse más los unos a los otros, nutrirse más del Valle para poder llegar a Bogotá, y no solamente llegar a Bogotá a hacer cosas, sino qué le interesa al Valle, qué podemos apoyar en el Valle. Yo siempre he sentido a los congresistas vallecaucanos muy ausentes del Valle, y quisiera que pudieran resonar más con nuestra identidad vallecaucana y ayudar más al Valle. Pero yo creo que son gente joven y hay optimismo, vamos a ver qué pueden hacer. Si son bloques, acuérdate que los bloques y los grupos mueven mucho más que personas individuales, y creo que hay mucho por hacer por el Valle, pero me gustaría que estuviesen más comunicados con la identidad vallecaucana. ¿Qué cree usted que deben hacer las llamadas fuerzas vivas de la región para que el Valle de Cauca, por un lado, sea portativo a ese país que queremos construir, y por otro lado también gane mayor presencia o recupere mayor presencia en el contexto nacional? Estoy hablando de los empresarios, estoy hablando de las universidades, estoy hablando del sector cooperativo, estoy hablando del sector social en general. A mí me llama la atención leer a Esteban Piedradita. Esteban Piedradita nos impulsa algo, nos inyecta. Es decir, uno dice, este es el Valle, este es Cali, y Esteban maneja, la Cámara de Comercio maneja cifras. Yo no creo que Esteban Piedradita esté mintiendo. Es como nuestro espíritu de no creer. Y Esteban dice, el Valle es el que puede, el Valle es el único que puede. Y uno dice, auxilio, yo estoy viviendo en este departamento. Yo pienso que cosas como la de Esteban, desde la Cámara de Comercio, son muy importantes. Y ojalá creyéramos más en nosotros. Creo que es muy importante aquella idea de no ponernos la zancadilla, sino de ayudarnos más los unos a los otros, creer más en el Valle del Cauca. Hay muchas voces optimistas, el Valle está cambiando. Yo soy mucho más optimista sobre el Valle que dijéramos sobre Colombia. El Valle puede volver a empujar, puede volver a lanzarse, y creo que es el momento de unámonos, no nos critiquemos tanto, no nos demos tan duro, y apoyémonos en quien podamos apoyar, la gobernadora, los nuevos representantes, es decir, hay los empresarios, toda esta gente es gente que está tratando de mirar bien al Valle. Yo soy mucho más optimista sobre el Valle del Cauca. Leer lo de Esteban Piedradita y digo, uy, esto es como, estoy reconociendo un departamento, qué chévere. Pero fíjate que el solo hecho de decir las cosas buenas que estamos haciendo, suceden miles de cosas malas, pero decir lo bueno que estamos haciendo es un equilibrio, y eso nos genera optimismo. Los jóvenes, eso también lo tocamos la vez pasada, los jóvenes están pidiendo cancha. En estas elecciones pasadas, en las dos campañas al Congreso y a la presidencia, se percibió mayor protagonismo de parte de los jóvenes, los muchachos universitarios, incluso muchachos de colegios, de secundaria, que están diciendo, bueno, nosotros queremos otro país, queremos otro tipo de representantes, otro tipo de gobernantes. ¿Es optimista con el papel de la juventud? Sí, yo creo que sí, yo creo que ellos van a empujar. Ya son mayores, ya no tienen que seguirnos con los ojos cerrados, ellos no son tan, de pronto no van a terminar siendo tan caudillistas de seguir a alguien, sino de cuestionar por ellos, y yo creo que es importante, si se preparan y se forman con un sentido social, tiene mucho más sentido social. Creo que en otro programa también dijimos, por ejemplo, cómo los niños tienen un sentido de ambiente y de naturaleza. No mate el animalito, un niñito de 5 años, ¿quién le dice esto? Usted nos habló de eso. Entonces, en el programa anterior. Yo creo que estas nuevas generaciones también tienen un sentido del medio ambiente, de no usar plásticos, de muchas otras cosas que
viene como inmerso en su sangre, ¿no? Porque ¿quién se los enseña si las generaciones anteriores fuimos educadas de otra manera? Pero es como natural en el ambiente que se están educando de mirar la vida de otra manera. Yo creo que hay optimismo sobre lo que viene. Ahora, nos queda a las generaciones anteriores, o nos montamos en el carrito del cambio o el cambio nos atropella. ¿Y usted cree que las generaciones mayores estamos herramientadas para montarnos en el carrito del cambio? No, no, nos va a dar muy duro. O nos arrastran, o nos empujan, o nos atropellan, o nos montamos a las buenas. Pero ellos van a empujar y van a seguir empujando. No, ojalá que tuviéramos la apertura mental para poder hacerlo, pero no lo hay, no la hay. El miedo al cambio, no, eso siempre se ha hecho así, y ellos están empujando detrás, empujando. Qué bueno, que empujen. Y yo coincido con usted en que estos muchachos ya no están tanto por el seguidismo a un caudillo, por una plataforma ideológica cerrada, por una estructura de cuerpo político cerrado como lo teníamos cuando éramos muchachos nosotros. Ellos tienen otro tipo de paradigmas, definitivamente. Por servicio, por el medio ambiente, la naturaleza, por todos. El problema de las migraciones, el problema de países sin fronteras, todos somos parte de la misma sociedad, cultura. Es decir, ellos tienen un sentido mucho más amplio de solidaridad y creo que es muy positivo. Ellos están empujando. O nos montamos al carrito o nos atropellan. Pero cuando usted dice o nos montamos en el carrito o nos atropellan, está dando por hecho de que ellos van a ser capaces de dar ese cambio, esa transformación cultural en la sociedad. Yo pienso ¿O usted cree que hay peligro de que se detenga esa transformación por los poderes establecidos? Yo no creo. Yo creo que la desafían. Ya no bajan la cabeza, la desafían. Desafían, si el poder se les enfrenta de manera muy, muy radical, la desafían. Y la desafían es, hasta el sentido de la muerte de ellos es distinto. Para vivir así, pues nos morimos. Es decir, hasta lo mismo, hagamos el extremo de los yidaístas, que les ofrecen que en el otro lado les van a dar, se van a encontrar con Alá y dice, arránquele. Estos muchachos mucho más aventureros, ¿qué tenemos que perder? ¿Qué tenemos que perder? Arránquele y empujamos. Yo creo que el mundo está cambiando. La evolución no se puede parar. Habrá países que intenten ponerle frenos, pero se desbordan porque es como represar un río, ¿no? Cuando ya arranque la avalancha va a ser totalmente fuerte y desastrosa. En su última columna, hablando usted de si había algo que agradecerle a Juan Manuel Santos, usted hace girar todo su argumento en torno a la gratitud. Y usted dice que la gratitud de alguna forma nos conecta con lo divino y ¿por qué no? Nos diferencia de lo no humano. A ver, háganos una reflexión sobre ese tema para ir cerrando el programa. Annie Marquier tiene un libro que se llama El Maestro del Corazón, donde te dice que la gratitud, y está probada, es la emoción humana más grande, que más ondas alcanza. A casi a 2 metros, una persona grata, agradecida, no puede ser violenta. Una persona agradecida es una persona optimista. Una persona agradecida, la gratitud es la emoción humana que más reivindica al hombre y a la mujer en su condición de ser humano. Entonces, cuando tú tienes agradecimiento, probado científicamente en laboratorios que te miden el miedo, la rabia y la gratitud, es expansiva, es contagiosa, es reparadora. O sea que en cualquier detalle, agradece al que te sirve el tinto, una sonrisa, gracias, es de las emociones más sanadoras que hay. Y ojalá la practicáramos. Hay mucho para agradecerle a Juan Manuel Santos o a cualquiera, al que te sirve, al que te apoya. Una persona agradecida es como si fuera un pequeño faro de luz, y qué rico y es agradable estar con una persona agradecida. ¿Y qué hacer para promover ese sentimiento, esa actitud, esa predisposición al agradecimiento? Yo pienso que el agradecimiento se enseña, y yo pienso que tú puedes enseñarles a los hijos, a las nuevas generaciones, cuando critiques y critiques, bueno, ¿y qué tienes que agradecer? Yo sí creo que caer en cuenta, ayudar a agradecer, es que creemos que tener ojos es, no caigo en cuenta, tener oídos, tener cuerpo, no, agradezco lo que tengo, no agradezco lo que me falta, sino lo que tengo, y lo que tengo es posiblemente maravilloso. Siempre estamos pensando lo que nos falta y no lo que tenemos, y creo que agradecerle a la vida, el solo hecho de estar vivos, de habernos despertado hoy, de tener lo que tenemos a nuestro alrededor, del aire, no ha pasado nada grave en la naturaleza, tantas cosas que hay,
el solo hecho de ver el sol, la puesta del sol, la lluvia, tantas cosas que tenemos, pero como no las valoramos, no somos agradecidos. Yo creo que no nos deberíamos de acostar, ojalá que a todos los que nos oyen, hijos y sus hijas, hoy que tienes que agradecer, hijo, hoy que tienes que agradecer, hija, y en el colegio, en las escuelas, hoy que tenemos que agradecer. Y si empezamos a inculcar el agradecimiento, se vuelve natural, ay, gracias por lo que me haces, y eso hace una sociedad más sana, más reparadora, menos llena de odio, menos llena de venganza, y es muy positivo. Pues entonces, apliquémoslo. Gracias, doctora Nuriache. No, gracias. El agradecimiento en nombre de los que nos ven, nos escuchan, porque usted sabe que este programa, además de por el canal, lo tiramos por las redes sociales, y seguro que mucha gente va a aprender de todas estas reflexiones. Y gracias por la oportunidad de poder decir algo, y ojalá que la gente lo entienda. Si le golpea, no se preocupe, mire y revise, y si no, muchas gracias por darme la oportunidad de estar allí y de llegar a tantísima gente. Gracias. Muy bien, hemos terminado nuestro programa. Hasta la próxima. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.